Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá su amigo el maestro Horacio Mesa. El día de hoy voy a presentarles el episodio número 2 de esta serie de episodios en el que vamos a revisar las elecciones de los Estados Unidos de América de este próximo 5 de noviembre. Esténse al pendiente que este contenido en específico de este capítulo es muy interesante porque es el resultado de años, aproximadamente 4 años de investigación, en donde tuve la inquietud, primero que nada, de conocer quién es el personaje Donald Trump, y también tuve la inquietud de saber qué piensa, qué objetivos tiene, cuáles son sus objetivos en política exterior, en política interna, por qué es este personaje tan llamativo, tan estrambótico dentro de la política internacional, y por qué ha sido tan, en este caso, señalado como un agente contrario a lo que son los intereses de los Estados Unidos, pese a que en realidad muchos de sus intereses de Donald Trump están alineados con los intereses de un grupo muy fuerte, enquistado en el poder político de los Estados Unidos, que se dista un poco de los neoconservadores que actualmente tienen el poder político, ¿no? Que están liderados por el Partido Demócrata y se agrupan alrededor de Irving Kristol y todas estas think tanks que tanto prejuicio y tanto daño le han hecho a lo largo de este siglo a los Estados Unidos y al mundo en general. Me refiero, por ejemplo, a todo este proyecto que gira alrededor del nuevo siglo americano, ¿no? Esta intención de mantener la hegemonía estadounidense a cualquier costo. Esto puede ser hasta el hecho de una guerra mundial. Por ello, este episodio 2 es muy importante y se titula La visión política de Donald Trump: unilateralismo, imprevisibilidad y realismo transaccional. Comenzamos. Este capítulo está dividido en 4 secciones. En la primera sección vamos a checar los antecedentes y la visión política de Trump, así como el concepto que él manejó como la deconstrucción del Estado administrativo. Lo voy a explicar más adelante. Una segunda parte vamos a hablar de la política de America First. Una tercera parte, estos 3 elementos o estos 3 conceptos que ya mencioné, que tienen que ver con el unilateralismo operacional, imprevisibilidad y el realismo transaccional. Y una cuarta sección donde vamos a hablar sobre las intenciones que tiene Donald Trump para este nuevo cuatrienio, en el caso de llegar a ser ganador. Y que se agrupan alrededor de la Agenda 47 y el Proyecto 2025. El caso judicial de Citizens United contra la Comisión Federal de los Estados Unidos. Aquí es muy importante, tenemos que empezar desde 1907 con la ley Tillman. Se empezaron a hacer, en este caso, nuevas reglas para las elecciones estadounidenses. En las reglas de la ley Tillman tiene que ver la prohibición de las donaciones corporativas a los candidatos federales y a los comités de acción política. Esta ley fue promovida por Theodore Roosevelt. Posteriormente, muchos años después, 70 años después, en 1970, tras el escándalo de Watergate, es un escándalo que envolvió al gobierno de Richard Nixon, que tiene que ver con la extracción de documentos confidenciales y que le costó la carrera política a Nixon para que en 1974 dimitiera. En 1971 se crea la Ley Federal de Campañas Electorales, que impone límites a las contribuciones y al financiamiento de elecciones federales. Se crea la Comisión Federal Electoral, que establece límites de hasta $5,000 por ciudadano o por persona al año para apoyar a los candidatos de su preferencia. En este caso vamos a evolucionar más en el tiempo y nos vamos a establecer en 2010. En caso muy específico, el 21 de enero del 2010. Ese día es muy importante y viene siendo el parteaguas de lo que acá quiero dejar muy en claro como los antecedentes de este video.
y tiene que ver con la controversia judicial entre Citizen United, una asociación civil, y la Comisión Federal Electoral, que tras una disputa jurídica, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó, en este caso, la razón a Citizen United. Pero ¿de qué va esto de Citizen United? Es algo muy sencillo. En realidad, el Citizen United argumentaba, oye, las corporaciones, al igual que los individuos, tienen derechos de poder manifestar su libertad de expresión a través de el dinero. Y es de esta forma, en 2010, que se les da el fallo a favor de Citizen United, lo que iguala a los ciudadanos con las corporaciones. Situación que es muy delicada, debido a que ya a partir de ese año, las corporaciones pueden inyectar la cantidad de dinero que ellos consideren en cualquier comité de acción política. Ya para este momento ya son llamados los Super PAC, ¿no? Y que tienen que ver con dinero que llega a las campañas electorales, que es difícil de rastrear, eso es otro elemento importante, y que al mismo tiempo ese dinero que llega a las campañas electorales baja a los candidatos. El argumento acá respecto a la corrupción es que no va a haber corrupción, porque como tal el candidato no va a recibir de manera directa el dinero. Es en este caso el paquete de acción política el que recibe el dinero y lo reparte para los candidatos. Sin embargo, muchos analistas internacionales coinciden, y me incluyo, coincidimos en que esto en realidad no es algo que digamos que no permita la corrupción per se, sino que en realidad lo único que generó es que nuevamente donantes con dineros pues, casi limitados, con una cantidad de recursos inimaginable, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares, puedan inyectar la cantidad de dinero que ellos crean para su candidato. Y de esta forma modificar de manera profunda cuáles son los intereses de estas personalidades con los políticos en turno, ya que al ser grandemente financiados, obviamente van a tener que sesgar su opinión y su punto de vista a favor de estos intereses, de las personas que más dinero tienen. Esto se le ha podido denominar por Jane Mayer, por ejemplo, el retorno de la era dorada del capitalismo. Esta era dorada fue de finales del siglo XIX y fue caracterizada porque los grandes millonarios, los grandes empresarios, las oligarquías tradicionales de los Estados Unidos controlaban prácticamente toda la política. Prácticamente controlaban el Congreso, así como las Cortes Supremas, entre otras cosas. Y de esta forma es que estos capitalistas nuevamente salen a la escena, más de 100 años después, para poder reclamar nuevamente sus privilegios y poder establecer las pautas de cómo es que se va a hacer la política en ese momento en adelante. Y esta es la razón que esconde hasta cierto punto la llegada de Donald Trump como un personaje outsider, no acostumbrado en la política doméstica de los Estados Unidos. Él era un hombre de los medios. Él salía en programas como la WWE, que es un programa de lucha libre, salía en Fox News comentando, pero como tal no era una persona que estuviera cercana a los círculos de poder en Washington. Tampoco tiene experiencia política ni como senador ni como congresista. En realidad no tiene experiencia de política en absolutamente nada en este sentido. Sin embargo, fueron estos millonarios que decidieron inyectar en la campaña de Donald Trump para que él pudiera acceder a la presidencia en 2016. Lo mismo pasó con el caso de Hillary Clinton. La diferencia es que en este caso fueron más los apoyos que logró amasar Donald Trump, y por ende es que logró llegar a la presidencia en 2016. Ahora, para poder profundizar más en el candidato es necesario responder a la pregunta: ¿y cuál es la visión política de Donald Trump? Ya sabemos que él no tenía experiencia previa, pero sí tenía una visión política. El trabajo de los académicos como Brendan Sims, Charlie Laderman y Thomas Wright demuestran, tras analizar 3 décadas de declaraciones de Donald Trump, libros, porque tiene 3 libros de su autoría,
al analizar twitters, entre otras cosas, analizaron y condensaron, en este caso, algunos puntos de política que tiene ya muy marcados Donald Trump desde antes de ser el candidato y antes de ser el presidente en 2016. Estos son, primero, la percepción de que Estados Unidos es explotado por sus amigos y aliados. También la percepción de que el país está involucrado y comprometido en acuerdos comerciales injustos. La aversión a la migración de México a los Estados Unidos. Y por último, la posición a una oposición férrea a las regulaciones ambientales internacionales que restringen el crecimiento económico, pero que no aplican a China. Así es la crítica. En el episodio 1 se hizo una encuesta con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde las principales preocupaciones coinciden parcialmente. Las principales preocupaciones de los encuestados coinciden parcialmente con la visión política de Donald Trump, principalmente en lo que tiene que ver con el involucramiento desmedido de Estados Unidos en acuerdos comerciales, pero también en acuerdos de seguridad, así como lo que tiene que ver la aversión hacia los migrantes mexicanos. Como lo pudieron ver en el episodio 1, que lo dejo acá abajo, hay en este caso un hilo conductor en la opinión de los mexicanos respecto a Donald Trump, y que realmente nos causa mucho ruido, porque es de recordar que en 2016, previo a su elección, él golpeaba constantemente a los mexicanos diciendo que éramos violadores, que éramos delincuentes, drogadictos, entre otras cosas que la verdad distan mucho de la realidad, porque la gran mayoría de los migrantes mexicanos que van hacia los Estados Unidos no van con la intención de llegar a ser, por así decirlo, villanías, ¿no? Sino llegan con la intención de mejorar su posición de ingresos y de mejorar su calidad de vida. Son las condiciones económicas las que los obligan hasta cierto punto a migrar. No es por gusto, no es porque quieran ampliar una banda delincuencial, entre ninguna de estas cosas. Y ahora nos surge la pregunta, ¿en dónde o en qué aparato político o en qué idea se manifiestan todos estos puntos? Y tiene que ver con la política de America First. Seguramente lo han escuchado, America First por allá, America First por acá. America First es una idea que engloba el interés nacional. Pero ya no este interés nacional muy acostumbrado por el Partido Demócrata, donde pues en realidad es el interés de las élites, que se manifiesta en formas de política exterior y política pública e interna. Aquí en este caso él hace referencia a que esta agenda política no tiene que ver con la agenda global. Tiene más que ver con la agenda nacional y con los intereses internos de los Estados Unidos, entre ellos mantener su hegemonía, ser competitivos y mantener su predominio económico y militar. Es por ello que esta agenda política tiene dos vectores de acción, el interno, doméstico, y el exterior. El diagnóstico es que los globalistas quieren ignorar la soberanía estadounidense, y este grupo está llevando a Estados Unidos a la perdición, siendo la pugna en realidad entre los dos diferentes modelos, ¿no? Por un lado, el interés nacional que se engloba en los soberanistas, y por otro lado, los que aprecian la globalización como una apuesta a valores y criterios universalmente aceptados en todo el mundo, ¿no? Donde Estados Unidos sea el líder indiscutible de esta visión global. Y es por eso que la globalización llevada por parte de los Estados Unidos únicamente viene a ser una reafirmación de la hegemonía estadounidense en todos los aspectos de la política internacional. La administración Trump empleó la consigna American First como una reafirmación de la soberanía estadounidense, como les comentaba, y del interés nacional en el exterior. Finalmente, esta estrategia de política exterior estuvo ligada a tres ideas centrales. Primero, el realismo, un sistema internacional anárquico. En segunda, la moderación, evitar el aventurismo, lo que estamos viendo que está haciendo Joe Biden, por ejemplo, en este caso apoyar a Ucrania al ingresar en una guerra directa
contra el Estado ruso. Situación que ya han pasado más de 2 años y no parece ver un fin en el corto plazo de esta situación. Y por último, un respeto y una admiración a Estados Unidos como el garante de la paz internacional y de la seguridad internacional. Esta admiración, digamos, recae mucho en esta idea de los derechos humanos, la democracia. Sin embargo, Trump va un paso más allá. Él planea que esta admiración sea más que nada a la exclusividad dentro de la mentalidad estratégica de los Estados Unidos, de su cultura estratégica, esta mentalidad de la excepcionalidad, que ellos son excepcionales y de alguna otra manera indispensables en el mundo. Y en esto Biden es alguien muy experto en esta situación y en esta retórica, ya que repetidas ocasiones durante su mandato ha señalado que Estados Unidos es la nación indispensable en el mundo. ¿Será? No lo sé, pero bueno, continuemos. La política de American First tiene las ramificaciones militares, económicas y políticas. En el ámbito militar se fortalecieron las capacidades bélicas del país, se crearon las fuerzas especiales, se modernizaron las fuerzas nucleares y de defensa, se incrementaron las defensas cibernéticas, se dio protección al complejo militar industrial y se aseguraron la venta de armas con los aliados. También se buscó replegar fuerzas militares. Eso es algo que no se concretó como tal durante la era de Donald Trump. Sin embargo, es un punto muy importante porque Trump ya veía la necesidad de mejorar la estrategia de la revolución de los asuntos militares para poder enfrentar eventualmente a China, que en este caso es el rival a vencer en la visión de Donald Trump. Respecto a la parte económica, tuvo que ver en este caso más que nada con las políticas internas y tiene que ver con la reducción de impuestos, el proteccionismo en temas comerciales y la política exterior económica agresiva a través de sanciones, directamente con una guerra comercial que prácticamente inició en los primeros días de la gestión de Donald Trump, por allá del 2017, contra China. Y es que estas sanciones económicas se emplearon con Donald Trump de una manera exagerada hasta cierto punto. Actualmente, bueno, ¿qué les puedo decir? Biden siguió manteniendo esta idea de sanciones, situación que ha vulnerado demasiado la posición privilegiada del dólar y de los Estados Unidos. Esto, sin embargo, no es asunto de este video. Sin embargo, pues si ustedes quieren saber un poco más, me pueden poner sus comentarios y yo con mucho gusto les puedo explicar un poco más respecto a por qué las sanciones han sido tan perjudiciales en el largo plazo a Estados Unidos. Y en la parte de la política se trata de establecer acuerdos bilaterales, romper los acuerdos multilaterales ya existentes, establecer acuerdos bilaterales, en este caso con ventajas cuantitativas y cualitativas para Estados Unidos frente al otro socio con el que se hace el acuerdo comercial. Son acuerdos bilaterales asimétricos. Así, en temas también de política exterior, hay un retiro de las responsabilidades globales de los Estados Unidos sin que esto signifique la retirada completa de la presencia estadounidense de las principales organizaciones internacionales. Es bien sabido que con Donald Trump, por ejemplo, se salieron del Acuerdo de París, que tiene algo que ver con el cambio climático, justamente con la argumentación que estos acuerdos perjudicaban a la economía y a la competitividad de Estados Unidos para poder emplear un uso de manera desmedida, un uso extensivo del petróleo para poder, en este caso, proyectar la economía estadounidense nuevamente a niveles muy muy altos de crecimiento económico. Otro elemento fundamental para entender el gobierno de Donald Trump son los conceptos que ya habíamos platicado anteriormente, que tiene que ver con el realismo transaccional, la impredecibilidad y el unilateralismo operacional. Vamos a ello.
El realismo transaccional. ¿A qué se refiere? Es una forma de hacer política de Trump que se caracteriza por sostener métodos de negociación en su retórica. Tanto discursos como tweets tienen un enfoque de realismo transaccional. Este tipo de estrategia se define por acuerdos vis a vis, uno a uno, donde ambas partes acuerdan acciones bilaterales que les favorezcan. Es un modelo ganar-ganar, más o menos. Sin embargo, esta no es una estrategia a largo plazo. La realidad es que dichos métodos solo pretenden impedir el surgimiento de otras potencias hegemónicas en el mundo. Por ello, para Trump, países como Venezuela, Irán y China, revisionistas para la visión occidental, se vuelven un elemento clave que desafía la posición hegemónica de los Estados Unidos, por lo que se debe garantizar una presencia indirecta de los Estados Unidos en las regiones donde estos países tienen influencia, digamos, son regiones de conflicto hegemónico. La visión de gobiernos anteriores de Donald Trump, desde Bill Clinton hasta Barack Obama, cargó de elementos ideológicos puramente idealistas la política exterior de los Estados Unidos. Si bien es cierto que los medios utilizados por Bush eran más realistas que los utilizados por Obama, más idealistas en este caso, ambos compartían la extensión de la democracia como vector fundamental de la política exterior de Washington. En cambio, el presidente Trump renunció al destino manifiesto de potencia democratizadora de Estados Unidos y por ello ha apostado por una política exterior desideologizada y muchísimo más pragmática. En respecto a la toma de decisiones bajo este criterio de realismo transaccional, se considera el realismo a partir de la concepción anárquica del sistema internacional, como se comentó, y una visión del mundo de suma cero. Lo que tú pierdes es lo que yo gano. Esa es la visión de suma cero. Así como una definición materialista del poder visto como un stock de capacidades. ¿Quién es más poderoso? El que tenga armas más complejas, el que tenga más arsenal nuclear, el que tenga más presencia militar en otras regiones del mundo o en otros estados, o que tenga bases militares, etcétera, etcétera. Para Donald Trump, esta definición materialista del poder es lo más importante. La forma en la que se puede generar, en este caso, y se puede detener la expansión hegemónica de sus rivales en las regiones de interés. En el caso del transaccionalismo, este es un estilo de liderazgo de la política exterior que busca reducir los compromisos comerciales a acuerdos bilaterales, siempre ventajosos hacia Estados Unidos, que definen su percepción de los intereses nacionales del país, donde los intereses se reducen a ganancias, principalmente económicas, relativas y no absolutas. Esto es algo muy importante y que cambia muchísimo la forma en la que se genera la política exterior. La intención es ganar más que el otro, con una reciprocidad específica, reducida a los intercambios básicos del comercio de productos, con beneficios en el corto plazo. El largo plazo no es materia de Donald Trump, ni no es materia de su visión política. Además, esta es ahistórica, o sea, no considera los elementos históricos, las alianzas tradicionales, entre otros elementos que son muy importantes al momento de hacer tomas de decisiones y al momento de relacionarse con otros países. El realismo transaccional en realidad es una amalgama de los distintos compromisos globales históricos, a saber, el internacionalismo liberal, el neoconservadurismo, el realismo y el neoaislacionismo. Estos enfoques son los que han seguido distintos presidentes de Estados Unidos. La postura de Donald Trump fue contraria a los 4 tipos de compromisos, unificando esas contrariedades en su política exterior, denominada realismo transaccional. Este enfoque permea en la toma de decisiones de política exterior, buscando lograr beneficios relativos en el escenario internacional. Por ello, la elección de su equipo de trabajo es un elemento clave para apoderar los objetivos planeados. La estrategia de Trump fue crear una presidencia contratista, al estilo de Bush, debido a que su llegada se tenían pocos compromisos políticos sólidos, no existía una agenda política bien definida, ni interior ni exterior, y una vaga noción del gobierno transaccional, por lo
lo que fue fundamental para su gestión nombrar emprendedores políticos para ocultar su falta de experiencia política, permitiéndose elegir a su equipo de trabajo. A estos funcionarios claves se les exigió innovación política y se les otorgó considerable libertad para formular las políticas de su interés y más que nada para trazar los objetivos que ellos creían que eran los mejores para el país. La elección de estos personajes claves falló debido a dos elementos. El primero es que no hubo un apoyo incondicional a la decisión de los líderes emprendedores. Esto significa que Trump no estaba de acuerdo del todo con las decisiones que tomaban su secretario de Estado, su secretario de la Defensa Nacional, su secretario de Economía, entre otros personajes claves. Asimismo, esto creó confusiones y contradicciones internas y mensajes hacia el exterior que no fueron benéficos para el gobierno de Donald Trump. Una segunda razón es que se eligió a una serie de personajes leales a Donald Trump, pero inexpertos en política exterior, que llevó a un deterioro del proceso de toma de decisiones. Un ejemplo de esto del realismo transaccional y de las ganancias relativas lo podemos trazar en este caso en la salida de tropas estadounidenses de las bases ubicadas en Siria, en específico en la parte noreste de Siria. Esto es muy importante ya que argumentó Donald Trump que era lo mejor para el interés nacional de los Estados Unidos salir de Siria y de Irak y de Afganistán también. Y por ello, con esta idea de replegar sus fuerzas, para amasar un poco de simpatía por parte de ciertos grupos en el poder estadounidense, por un lado, y también en este caso para replegar las fuerzas militares y poder, digamos, profesionalizarlas y mejorar las capacidades bélicas de estas fuerzas. Sin embargo, dejó un pequeño grupo de militares en estas regiones para cuidar las ganancias relativas que tenían. ¿Cuáles eran? Las ganancias relativas eran toda la parte noreste que controla el ejército libre sirio, del Éufrates hacia el este, donde en este caso estaban la gran mayoría de las reservas petroleras de Siria. Y es así que Donald Trump se logra quedar con las reservas petroleras de Siria, o al menos la gran mayoría, apoyando el ejército libre sirio, y de esta manera logra una ganancia relativa. No se queda con todo el petróleo per se, pero sí se queda con una parte de ese petróleo, permitiéndole de alguna otra manera controlar los flujos de dinero y los flujos de intereses en la zona. Y al mismo tiempo manteniendo su posición en la zona para presionar a sus aliados y enemigos como Irán y aliados como Arabia Saudita.